No podemos solamente lamentarnos por las cosas las que tenemos, las que estamos sufriendo, sino que tenemos que hacer algo. Tenemos que llegar a otras personas. Y por eso que nació, digamos, de lo más profundo del corazón de Dios, esto que nosotros queremos presentarle y mostrarle. Amén. Eso es. Bien, el programa se llama Legado de Bendición, porque la idea es que dejemos un legado. Un legado hacia nuestros hijos, y especialmente hacia ellos, pero también hacia otras personas. La bendición de Dios no es solamente para la persona en cuestión, sino que también para sus hijos, para los hijos de los hijos, y en forma indefinida. La bendición que Dios le dio a Abraham, la estamos recibiendo nosotros. Amén. Nosotros tenemos una parte de esa bendición que Dios le dio a Abraham. La bendición que Jesús ganó en la cruz, la llevamos nosotros. Se fijan, hay toda una descendencia, digamos, que en ese caso es en cuanto a la fe, pero también en cuanto a la carne. ¿Acaso no vemos en la Biblia muchas veces que dice que David, los hijos de David, de la casa de David, fueron bendecidos por causa de David? Se fijan, por la fe de David había toda una bendición hacia los hijos y los nietos que habían. Dios tenía una mirada distinta. Entonces, el objetivo y el gran objetivo, lo que nos mueve a nosotros como ministerio, es que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, que se reconcilien. Voy a presentarles entonces, vamos a ver si... Ahí sí. Bien, hay una parte en la Biblia que nos muestra en Malaquías, y dice: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que el día del Señor grande y terrible venga, ¿cierto? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Estos son los 3 últimos versículos del Antiguo Testamento, dentro de un contexto que habla del día terrible del Señor. Los últimos 3 versículos. Si uno dice, después de eso, hay prácticamente 400 años donde no se conoce un profeta o no se conoce un escrito, digamos, profético donde Dios dijera algo. ¿Qué importancia tienen estas palabras? Es como decir las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué importancia tienen? Aquí vemos 3 versículos. Primero dice: acordaos de la ley de mi siervo Moisés. ¿Y qué decía la ley? La ley hablaba de muchas cosas, ¿cierto? Acerca del guasá con el ganado, acerca del guasá con cuando un hombre dejara o no dejara a la esposa, etc. Hablaba muchas cosas, leyes ceremoniales, leyes sacerdotales, leyes tocantes, digamos, a la parte moral, muchas leyes. Solamente voy a mencionar una, que es la que está aquí, Deuteronomio 6. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Algunos dicen que Deuteronomio es como un resumen del Pentateuco, ¿cierto? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. O sea, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, debo referirme a esto, a guardar las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, ¿cierto? O sea, no porque podamos decir vivimos por gracia, yo dejo de lado los mandamientos de Dios. ¿Se fijan? Nosotros, nuestra salvación es por gracia, pero estamos sujetos a un mandamiento de amor, un mandamiento de hacer ciertos cumplimientos acerca de la palabra de Dios. Y dice claramente aquí, dice que nosotros debemos, que le manda Dios a ti, a tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, no solamente a los hijos directos, sino también a los nietos. Oye, que mis hijos son grandes. Oye, pero tienes nietos o tendrás nietos. Se fija, hay toda una orden, digamos, hacia abajo. Oye, pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien la tierra. ¿Y qué decía acerca de la maldición de la tierra? ¿Se fija? Para que no hiera la tierra con maldición. Es lo que decía, por ejemplo, aquí, ¿ves? No sea que yo venga y yo hiera la tierra con maldición. Entonces aquí dice: guarda los mandamientos para que te bendiga en la tierra, ¿cierto?
en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. A veces hay promesas de Dios que las dejamos de lado y pensamos que no son vigentes, y son vigentes. Si la palabra de Dios no podemos llegar a decir es que esto es de acá, esto es de allá, o sea, la persona de Dios es la misma, es el mismo antes y ayer y por los siglos de los siglos. O sea, cuando uno conoce el corazón de Dios puede entender por qué Jehová, Dios actúa de cierta forma, y por qué aparece como Jesús o hablando del Padre, ¿por qué? ¿Se fija? Cuando logramos entender el corazón de Dios, podemos comprender todos los mandamientos que Él entregó. Algunos serán para cierta época, algunos serán del tiempo ceremonial, ¿cierto? Algunos eran acerca de las vestimentas y todo eso. Pero los mandamientos que estaban relacionados con la parte moral no han dejado de existir, siguen siendo vigentes. Entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta es la parte importante de que yo quería tocar. ¿Y qué dice ahí? Después de todo lo anterior, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Esa palabra es vigente o no es vigente hoy? ¿Qué opinan ustedes? Vigente. Por lo tanto, es un mandamiento que debemos cumplir. No es un tema que si quiero o no quiero. Debo hacerlo, porque es mandamiento de Dios. Si yo cumplo ese mandamiento, ¿cuál es la promesa? Dice que para que nos vaya bien en la tierra. ¿Qué ha pasado con los padres en general a través de los tiempos? Que han descuidado ese mandamiento. Le han dejado la responsabilidad a la nana, le han dejado la responsabilidad a la escuela donde van, la escuela secular, le han dejado la responsabilidad a la televisión, le han dejado la responsabilidad a algún libro de caricaturas que han encontrado por ahí, a la escuela dominical, etc. Y como padres nos hemos desligado de esa responsabilidad. La hemos dejado de lado. Cuando es nuestra responsabilidad. ¿Y Dios a quién va a demandar respecto a esas responsabilidades? A nosotros. A nosotros. O sea, yo un día sentí fuerte esa palabra, o sea, que decía que podré ganar a todo el mundo. ¿Y si pierdo a mi familia? O que Dios me pregunte, así como Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Que pregunte, ¿dónde está tu hijo? Oye, es fuerte. Es como para que uno se ponga a pensar y diga, mucha, la salvación no es llegar y decir, no, si soy santo, da lo mismo lo que haga. Es fuerte. Si Dios te enfrentara y te preguntara, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué responderíamos? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hijo? ¿Entiendes? No sigo. Eres guarda de tu hijo. Así como eres guarda de tu hermano. ¿Se fija? Con mayor razón, digamos, del hijo. Entonces nos dice claramente que debemos transmitirle estas cosas a nuestros hijos. Claramente. Y si sabemos que es vigente, estamos nosotros delante de Dios en pecado si no lo hacemos. Ya no es un tema si quiero, insisto, o no quiero. Es un tema con Dios. Dentro de las cosas que empezaron a pasar cuando Dios empezó a tocar mi corazón al principio, que le dije, Señor, esto es un tema de matrimonio, un tema de adopción, que es lo que tenemos que hacer. Yo necesito que tú le hables a mi esposa, que tú le digas. Y Dios empezó a tratar con Carolina y empezó a hablarle directamente. ¿Me entiendes? O sea, empezó a escuchar a un predicador y muchas cosas. Y de a poco fue captando todo. Entonces el compromiso que ella tiene respecto al tema del ministerio también es con Dios, no es conmigo. Porque es algo que tenemos que comprometernos con el Señor.
No con el hermano, ni con la iglesia, ni con el pastor, es con el Señor, es mi compromiso con Dios. Bien, acá en el texto entonces de Malaquías, volviendo al tema de Malaquías, ¿cierto? Aquí en Malaquías menciona a un profeta que fue el profeta Elías. Primero dice acordados de la ley, ¿cierto? Ya nos acordamos de la ley. ¿Y qué decía la ley? La ley dice que nosotros debemos tomar las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, cumplirlos y enseñarlos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Estamos claros con la ley? Segundo dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Entonces le preguntan, pero ¿por qué el profeta Elías? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué no otro profeta? Entonces, bueno, buscando, digamos, información acerca del profeta Elías, el profeta Elías fue el profeta más grande que hubo dentro de lo que se conoce en el Antiguo Testamento. O sea, hay alguien que hizo a lo mejor un poco más de milagros, como fue Eliseo, pero a nivel de Elías, ¿cuánto hicieron caer fuego al cielo? Y se enfrentaron a 400 profetas, digamos, que todos eran antidios. ¿Cuántos se enfrentaban a la apostasía que había en ese tiempo? Eliseo recibió los frutos de este trabajo de Elías. Eliseo hizo hartos milagros, pero Eliseo recibió un camino preparado. Recuerda las palabras de Eliseo. Eliseo hablaba de Elías como el padre, ¿cierto? Padre mío, su gente era caballo. Cuando fue llevado, digamos, Elías fue ascendido al cielo. Fue el único, aparte, digamos, de Enoc, que fue traspuesto, que fue, digamos, arrebatado. No se le conoce, digamos, muerte biológica en ese sentido. Eliseo murió. Se dan cuenta, no hay comparación, digamos, en ese sentido con otros profetas. Hay otros profetas que pasaron hartas cosas y escribieron hartas cosas, como Isaías, Daniel, Jeremías, ¿se fijan? Pero no al nivel que la escribió Elías. No en ese contexto. Preparó un sucesor, enfrentó la apostasía, fue restaurado en Horeb. Él, cuando estaba muy desanimado, fue a Horeb y Dios le dijo, tienes todavía una misión. Tienes todavía una misión. Fue arrebatado y no sufrió muerte. Está presente en la transfiguración del Señor. Elías y Moisés, no otro profeta. Elías. Se espera su venida al final de los tiempos. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías fue quien preparó el camino para los profetas que vinieron. Entre ellos fue Eliseo, porque Eliseo después llevó adelante una escuela de profetas. Preparó un camino. Él sacó a toda una generación de la apostasía y los reencaminó hacia un compromiso con Dios. Aparece en el Nuevo Testamento una persona que se llama Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le fue dada una profecía y dice lo siguiente, dice que él iba a ser el que iba a volver el corazón de los padres a los hijos. La misma profecía que fue dada en Malaquías. Fue entregada, digamos, a Elizabeth, ¿cierto? Hacia Juan el Bautista. Y el Señor dice más adelante que este será Elías que había de venir, refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la misión de Juan el Bautista? La misión de Juan el Bautista fue preparar el camino del Señor. ¿Se fijan? Y si era el Elías, y además el Señor dijo, Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista, y los discípulos entendieron que se trataba de Juan el Bautista, y esa es la misión. La pregunta es, ¿quién tiene la misión ahora de preparar el camino del Señor? ¿Quién? ¿Una persona o la iglesia? La iglesia. Porque dice que vendrá con el poder y el espíritu de Elías. ¿Se fijan? Es el Espíritu Santo el que lleva a la iglesia a preparar el camino del Señor. Amén. Todo lo que nosotros hacemos es que el Señor vuelva y que vuelva pronto. Dice que el Evangelio será predicado a todo el mundo, ¿cierto? Y el Señor vendrá. ¿Y quién hace eso? La iglesia. Amén. Si bien es cierto, Apocalipsis nos habla de la venida de dos profetas, dos testigos, pero si es otro tema. Y dentro de eso se dice que uno de ellos es Elías, pero la misión que tiene la iglesia en la actualidad es preparar el camino del Señor. Entonces, por lo tanto, se sigue cumpliendo ese propósito de Dios original. Entonces me llamaba la atención que fuera Elías. Bueno, logré entender que Elías era alguien especial.
¿Qué más dice el texto, digamos, en el 6? Dice, Él hará volver el corazón de los padres. Y me dice la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso iba a ser Elías? Él había hecho tantos milagros. Resucitó al hijo de una viuda. Él hizo caer fuego del cielo. Él multiplicó, digamos, a los alimentos, una viuda, el aceite. ¿Cierto? Lo multiplicó. Era el aceite, la torta de... No faltó el alimento, ¿cierto? ¿Fue el aceite? ¿O fue la harina? La harina y el aceite. No faltó el alimento. Pero de todos los milagros que hizo, ¿por qué no están puestos ahí? ¿Por qué es eso? Y no otro milagro. ¿Me entienden la pregunta lógica que uno se puede hacer? Es porque para Dios eso es más importante que cualquier otro milagro. Especialmente en estos tiempos. Amén. Especialmente en estos tiempos, cuando habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, que los hijos serán desobedientes a los padres. Especialmente en estos tiempos, que los padres, digamos, se apartan de los hijos, los dejan botados, que rompen esa relación, ese amor de padre, y ya no está. El 70% de las mujeres, digamos, tienen a su hijo en soledad, solteras, sin compromiso, digamos, de alguna pareja. O sea, hay hijos que nacen prácticamente sin un padre presente. Y eso es la sociedad de hoy. Y eso es mucho más fuerte en los hombres que se alejan que en las mujeres. Hay testimonios fuertes que los van a conocer ustedes, de gente que se le ha hecho investigaciones en las cárceles, y todos tienen de alguna manera un buen recuerdo de sus madres. Pero pregúntale de los padres. ¿Por qué? Porque los padres se han alejado, han abandonado de corazón a sus hijos. Cuando dicen el hombre puede abortar, sí. Cuando abandona a los hijos, aborta. Está abortando, está alejándose. Entonces, principalmente hay un llamado muy profundo, primero el hombre. Primero el hombre. ¿Quién fue primero a la cruz? ¿Fue Jesús o la iglesia? Jesús. Y Jesús dice que es cabeza, ¿cierto? Así como el hombre es cabeza de la mujer. ¿Quién va a la cruz? El hombre debe ir primero a la cruz. Entonces es el hombre el que debe reconocer primero su falla dentro del contexto familiar. Y la mujer obviamente tendrá que seguir también, porque también nos dice la Biblia que somos uno, que ya no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, ¿cierto? Hay una responsabilidad que ya no la podemos dividir tan fácilmente. Así como las bendiciones son para uno como para el otro, también las responsabilidades son para uno y también para el otro. ¿Me sigue la idea? No queda solamente uno. Entonces, logré captar y entender más claramente este texto. Y esa es la palabra que nosotros tenemos como ministerio, de hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Nosotros hicimos muchas actividades. Estoy medio complicado con esto. Muchas actividades. Y estuvimos más allá de 2 años y tanto haciendo charlas y todo eso en la casa. Online, después tuvimos oraciones con padres, recibimos muchos padres y ahí Dios nos iba hablando, nos iba enseñando, etc. Y claro, nos dimos cuenta de esta terrible realidad, que el corazón de los padres debe volver a los hijos. Hay muchos hijos que están con un corazón quebrantado y necesitan ser restaurados. La iglesia no crece, entre otras razones, porque los hijos se van. Se van. 7 de cada 10 jóvenes se van de las iglesias. Así es. Llegan a la educación superior y se van. Así es. Los pueden llevar de la manito, uno los ve, digamos, acá, pero ¿cuántos de esos después los vemos nosotros de vuelta, cuando ya son jóvenes? Muy pocos. ¿Por qué se van? ¿Y por qué se van?
porque hay algo que no se ha hecho bien, hay algo que a ellos les faltó, faltó una preparación familiar, digamos, que no tuvieron. Hay cosas que ellos después muy fácilmente las rompen. Ellos tienen ¿cuántas horas a la semana? Son más de 144 horas a la semana donde están escuchando todo tipo de cosas, versus 1 hora escuela dominical a la semana. Y en 1 hora es muy poco lo que se les puede enseñar para poder, digamos, por lo menos oponerse a ese aluvión de enseñanza atea no cristiana. Es un aluvión de enseñanza. Ellos están todo el día recibiendo y siendo bombardeados por 10.000 cosas. Ayer hablaba con una chica que tiene, ustedes la conocen, Lady, que vino con su esposo para acá, y me contaba ella que lo único que quería era como volver, salir de acá del tipo de enseñanza que se le da, porque a la hija le hacen leer libros acerca, digamos, de crímenes, asesinatos y cuestiones sexuales que son como muy evidentes, muy fuertes. Para la niña que tiene 11 años, entonces es una cuestión fuerte. Pero eso es lo que tienen hoy. Eso es lo que hay hoy. Entonces, la responsabilidad de los padres es mucho más grande. De poder tener mucha más cercanía con los hijos. No podemos depender de un buen servicio de escuela dominical. No puede ser. No podemos. Está bien que exista, pero jamás puede reemplazar la labor que deben tener los padres. Jamás. No puede reemplazarla. Una vez conocí a unos papás que estaban en la iglesia, estaban en un ministerio que veía la recepción de la gente nueva, y me puse a conversar con un papá y me decía que andaba buscando una iglesia para su hijo y quería saber cómo era la escuela dominical en la iglesia para saber si llevaba a su hijo ahí. Y en ese minuto no atiné, lo encontré como positivo que hiciera eso. Ya había pero en el fondo lo que él estaba haciendo era busco un buen colegio para hacer donde agarro a mi hijo y lo dejo ahí. No, pues si la responsabilidad es de uno. Insisto, la escuela dominical suplirá algún déficit, quizás, pero los padres son los responsables. Y por ahí va encaminado el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y por eso que las iglesias no han crecido, porque van ganando unas personas, pero los hijos que podrían hacer crecer la iglesia se van. Pregúntense cómo crece la iglesia mormona. La iglesia mormona crece por la familia. Ellos no tienen grandes cultos de predicación, ni salen a la calle como los testigos de Jehová, no. Ellos crecen por la familia. Porque las familias, digamos, las van integrando a esa fe. Así como los testigos de Jehová crecen por la predicación insistente de casa por casa y todo eso, ellos crecen así. Nosotros estamos perdiendo las dos cosas, podríamos hacer las dos cosas. Crecer por la predicación insistente, pero también por la familia. Teniendo la luz de Dios, a veces no lo hacemos. Bueno, aquí tenemos ejemplos que los padres ignoran a los hijos al estar absortos en sus trabajos. A veces están en la casa y los hijos están jugando, pero está el papá ahí trabajando y no los pesca, no tiene relación con ellos. Eso les causa un quebranto, les causa alegría emocional. Hay padres abusivos también, que lo único que hacen es mandonear a los hijos y no tienen, digamos, un control con ellos. Entonces, es una letanía de desaprobación y humillaciones. A veces uno escucha a papás, por ejemplo, y se burlan del hijo, pero no, puede ser tan tonto, digamos, hacer tal cosa. O sea, es un abuso. Está humillando a su hijo. El objetivo general del programa que quiero presentarles es generar diversas actividades que propician la obra del Espíritu Santo en el corazón de los padres, a fin de que se vuelvan a sus hijos. Desde el día que comenzamos con mi esposa a hacer esto, nos hemos puesto a orar por nuestros hijos, cosa que antes prácticamente no hacíamos. Oramos constantemente por ellos. Cada vez que tenemos la oportunidad de hablarles, les hablamos, les damos mensajes, los abrazamos, ¿me entiendes? O sea, un cambio de actitud en nosotros primero, y eso provoca un cambio en el corazón de ellos. Entonces las actividades van para que nosotros nos enfrentemos a esto y empecemos a actuar de forma distinta. Objetivos: sanar heridas de relaciones entre padres e hijos,
e hijos con Dios. Si nosotros sanamos muchas veces la relación con nuestros hijos van a ver en nosotros un reflejo de Dios Padre. Para que la idea de que el Dios Padre que ellos conozcan no sea ese viejo que lo único que hace es retarme y es decirme cosas negativas. ¿Me entienden? Para que Dios Padre seamos realmente un reflejo de Dios Padre. Reconciliar a padres con hijos e hijos con padres. Acercar a los hijos al Evangelio de reconciliación. Generar una bendición de padres hacia hijos. La idea es que ustedes pueden aprender a bendecir a sus hijos. Establecer compromisos de padres e hijos. La idea es que los padres acá hagan un compromiso para con otros hijos. Compromiso que hacer delante de Dios. Realizar una ceremonia de bendición y compromiso que sea inolvidable. ¿Ya? Esto puede ser, digamos, dependiendo de las circunstancias más adelante, que se haga efecto o no. ¿Ya? Pero ¿cuál es la idea de la ceremonia? La idea de la ceremonia es que el hijo que es bendecido, o el sobrino que es bendecido, alguien que es bendecido, es tan importante una ceremonia especial para que él siempre se acuerde de esa bendición. Y regalarle esa bendición y que él la tenga en su casa, así en lo frontal de la puerta. Imagínense, por ejemplo, una cosa como esa que está ahí atrás. Mírenlo para atrás. Eso que está celeste ahí. ¿Lo ven? Imagínense que en la pieza de su hijo, cada vez que salga de la habitación, tenga algo así, escrito por su padre, donde lo bendice a él en forma especial. Los hijos son distintos unos de otros. Algunos son más hábiles en los estudios, otros más hábiles en los deportes. Pero ahí van a tener la bendición de su padre, que los bendice. Imagínense lo que significa leer. Cada vez que salga a su habitación, ahí está la bendición de mi padre. Los judíos tienen una ceremonia que es el Bar Mitzvah. Y el Bar Mitzvah significa que es cuando el hijo pasa a ser el hijo de la ley. Eso es lo que significa Bar Mitzvah, hijo de la ley. A los 12 años las niñas, Bar Mitzvah es el caso de las niñas, y Bar Mitzvah el caso de los niños. Y a los 13 años los niños. En esa ceremonia ellos pueden leer unos trozos de las escrituras, cosas que antes no podían, y es un momento muy especial y muy anhelado por los hijos. Y ellos siempre lo recuerdan. Es el tipo de ceremonia que nosotros podemos hacer. ¿Entiendes? Algo que ellos siempre se acuerdan de esa ceremonia. Como, ¿te acuerdas cuando fuiste bautizado? Sí. ¿Te acuerdas cuando te casaste? Sí. O en la iglesia católica, ¿te acuerdas de tu primera comunión? Sí. ¿Me encanta? Un momento especial. Muy especial. El programa incluye 4 ejes principales: difusión, talleres, ceremonia y mejora continua. Ahí explico los talleres ahora acá. El programa entonces incluye 4 ejes. Difusión, que es lo que nosotros comenzaríamos a hacer desde el día de hoy. El 29 de julio comenzaríamos con el taller número 1. Pero desde hoy hasta el 29 de julio es difusión. ¿Ya? Difundir redes sociales, invitar que muchas personas se inscriban. ¿Ya? Que si le llamamos taller de padres, se van a acercar principalmente, digamos, los que son como padres, y los que no se van a sentir como, no es para mí. Por eso que hablemos del programa de legado de bendición. ¿De acuerdo? Más allá que es como taller de padres. Entonces, difusión, redes sociales, videos, grabaciones, invitaciones, etc. Los talleres comenzarían entonces el 29 de julio. Son 7 talleres. Ahí voy a explicarlos después cada uno. Y finalmente puede terminar la ceremonia, dependiendo de las condiciones. No quiero dejar como en camisa de fuerza, sino que los pastores, digamos, tendrán que definir y conversarlo, a ver si se hace la ceremonia, dependiendo cómo se fue dando en los talleres. ¿Ya? Y una mejora continua, que significa una reunión como esta, en donde podamos conversar, podamos hablar, puedan entrar testimonios, podamos compartir cómo ha sido todo, qué se puede hacer para una mejora. Porque cuando uno habla de programa, es algo que uno hace regularmente. No lo hace una sola vez, lo hace, por ejemplo, regularmente, una vez al año, 2 veces al año, hace el programa.
oye, vamos a echar a andar el programa de legado de bendición. Listo, se hace el programa. Y ya se sabe todos los pasos. La idea es que acá podamos aprender todos los pasos para que después la iglesia, en forma autónoma, lo pueda hacer. Así que es muy importante que los que sientan de Dios profundo en su corazón hacerse cargo de este programa, sería bueno que oraran al Señor, hablaran con sus pastores, digamos, y tomaran esta bandera. Nosotros encantados de poder preparar con más profundidad, digamos, a los que quieran tomarlo, para que este programa exista en la iglesia en forma constante. ¿Se fijan? Una vez que vean la bendición, vean, digamos, cómo se acercan a otras personas. Otros que a lo mejor sentirán que sus hijos no participaron en el programa, pero el día de la ceremonia se encuentran con, oye, yo no lo hice con mi hijo, la próxima quisiera hacerlo. Entonces son cosas que atraen a las personas. No son cosas que las van a alejar, son cosas que atraen. Bueno, esos son los 4 ejes entonces. En cuanto a la difusión, bueno, hay que hacer varias cosas, quizás trípticos, redes sociales, etc. Los talleres, que es lo que voy a explicar luego, hay que definir fecha y lugar. Puse ahí presupuesto, por ejemplo, porque hay un ligero costo, que eso tendrán que ver en la iglesia, digamos, la impresión de los talleres. Son como más de 100 hojas en total. ¿Ya? Las inscripciones que se van a hacer, cómo se van a programar, que ya tenemos más o menos programado, ya tenemos avanzado eso. Un certificado que se puede hacer, bibliografía, que es el material que nosotros estaríamos entregando, que van a ir llenando, digamos, las actividades que son para la casa. Y los participantes. Los participantes, como les puse en el archivo que les mandé, son todos, es toda la congregación. Todos deberían de alguna manera participar porque todos van a tener alguna relación con los padres o madres. Algunos serán padres a futuro, otros ya lo son, otros tienen conexión con padres. ¿Cierto? Hay hermanos que son padres, hay tíos, etcétera, que uno puede hablarle de ciertas cosas. El Señor no era padre, digamos, biológicamente, pero él hablaba claramente, ¿cierto? O el mismo apóstol Pablo. Él hablaba mucho de la familia y todo eso, sin ser padre, digamos, biológico. Entonces, es importante tener claridad y sabiduría de Dios en esto. Con la ceremonia que lo tocamos, veamos el tema de los talleres. Estos son los talleres. El primer taller es patrones vinculares, sanando heridas y reconciliación. ¿A qué se refiere este taller? El taller patrones vinculares que tiene que ver con todo lo que nosotros arrastramos de nuestros padres. Nosotros podemos arrastrar muchas cosas, lo voy a tocar acá, arrastramos muchas cosas de nuestros padres. El comportamiento. Mi papá, mi mamá se comportaba de cierta forma y yo miro para acá y digo que yo me comporto igual. Oye, yo soy cristiano y mi papá no era cristiano, pero te comportas igual. Porque hay patrones que ¿cuánto se llama? De comportamiento que tú estás siguiendo. Toda la vida los viste que se comportaban de cierta forma. Entonces a veces romper con eso no es llegar a hacerlo. Uno tiene que tener esa luz y darse cuenta. La palabra de Dios dice que nosotros nos dejemos al viejo hombre, ¿cierto? Claro, porque a veces vienen con esas vestimentas de atrás y somos cristianos, pero tenemos que darnos cuenta que existen esas vestimentas, esas formas de actuar que tenían nuestros padres, que sabemos que están reñidas con la palabra de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso y apartarnos de eso y ver la forma de cómo comportarnos más guiados por el Espíritu Santo y con una nueva persona. Comportamiento, comunicación, la forma como los padres se comunicaban entre ellos y cómo se comunicaban con nosotros. Ya, muévete para allá, anda para acá, ven acá, ¿se fijan? O sale, tú acaso no eres tonto, y a veces palabras muy duras. Hay muchos que son hijos, por ejemplo, de padres que no tenían mucha educación, pero sí tenían una gigantesca autoridad. ¿Cierto? Uno escucha testimonios de que mi papá decía una palabra y era pero duro el viejo. ¿Cierto? Era duro, era un ferrocarrilero, ¿no? Era del campo y era un hombre, digamos, criado con la brutalidad, digamos, de la vida que le tocó vivir. Entonces es un tema de comunicación, la forma como se comunicaba. Entonces ahí uno hace preguntas, por ejemplo,
¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo que lo amas? ¿O cuántas veces le has dicho, digamos, que cosas especiales, cariñosas a tu hijo? Y uno empieza a mirar para atrás y se da cuenta que muy pocas veces. Muy pocas veces. El manejo de las emociones. Hay gente que tiene temor por cualquier cosa. O se enfrenta a una situación y no sabe por qué reacciona de cierta forma, pero reacciona así. O le tiene temor a la aguja, o tiene problemas, ¿se fija? Y eso es todo un tema de patrón que viene de los padres. Las emociones se alteran con mucha facilidad. Algunos dicen que yo soy enojón. No, que piensa para atrás, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? Porque sí, pues el viejo era enojón. ¿Se fija? Entonces hay cosas que se van, que nosotros las estamos heredando. Y ahí tenemos que cambiar esa herencia adámica por una herencia de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Un tema mental, la forma de pensar. No es que yo soy así, mi papá era así, yo pienso de esta forma. Y piensan exactamente igual. Que a veces no son los padres, son las figuras que están cercanas. Las figuras cercanas, como los profesores, como la nana en la casa, que van traspasando, digamos, una forma de pensar. ¿Ya? A veces de incredulidad, a veces, digamos, de escepticismo, a veces de ¿cuánto se llama? De cierta pesimismo, y así, forma de pensar. Y el tema vincular, ¿cómo te vinculas con las demás personas? ¿Eres capaz de expresar, digamos, lo que sientes con la persona? ¿Eres capaz, digamos, de acercarte con ellos, de vincularte adecuadamente, o tienes problemas, digamos? ¿Cómo te vinculas? Entonces, todo esto tiene que ver con los patrones familiares. Eso va a ser el primer taller. El segundo taller toca el tema de las heridas, paterna y materna. ¿Cuántas heridas arrastramos producto de nuestra vivencia con nuestros padres? Y hay heridas que nosotros arrastramos, o sea, vivencias que hemos tenido, palabras que hemos escuchado de nuestros padres. ¿Ya? Por ejemplo, una chica que tiene 14 años y en un día quiere una fiesta, va a la fiesta, va súper bien tenida. Imagínense el papá, uy, parece una prostituta. ¿Cómo no le clavó, digamos, ya un puñal a esa niña? Me encanta la idea. Entonces son cosas que son profundas, que le llegan a la otra persona. Y esas cosas son las que a veces uno recibe de los padres que han hecho con los hijos. Las personas que lleguen a Cristo van a llegar con eso. Por eso que es un tema que no solamente de padres, es de toda la congregación. Van a llegar con heridas. Y es importante orar por ellos, es importante empezar a comprender esas heridas para que sean sanados. Ya, la única forma que una persona que es gay, una persona que es transexual, una persona pueda ser sanado, que yo pueda comprender su herida. Y mediante el Espíritu Santo él puede ir siendo sanado. ¿Me sigue la idea? O sea, es eso. Si no, no va a poder ser. Uno dice que, pero es que la palabra es clara. Uno dice, es que la palabra dice tal cosa. Sí, pero uno no entiende que ellos ya no están razonando tanto con el intelecto. Hay un razonamiento emocional que es más fuerte que el intelecto. ¿O acaso ninguno de ustedes se ha enamorado? Díganme si la razón tenía algún valor ahí. Es que no te conviene. Pero es que lo hago, es que no. ¿Entienden? Es que eso no está bien. Es que, ¿acaso la razón tenía un papel? No, la razón queda un poquito de lado. Tantas cosas no hacemos nosotros no utilizando la razón. Las emociones son más fuertes. Y en el mundo que hoy vivimos, las emociones son tremendamente fuertes. Yo diría que más fuertes que antes. Porque ya no están reprimidas las emociones. Hubo un momento de la historia en que estuvieron reprimidas. No se dejaba prácticamente manifestar las emociones. Pero hoy están totalmente libres. Y al sentirse libres, de verdad es terrible. O sea, porque la parte intelectual, la parte racional, empieza a verse muy pequeña, muy disminuida, frente al poder que tiene la emoción. La racionalidad empieza a quedar de lado. Eso es
el tema de lo que pueden producir las heridas paterna y materna. El segundo taller tiene que ver con la bendición de Dios. ¿En qué consiste la bendición? Y ahí vamos a tratar el tema de la bendición de Dios desde el origen, que es un tema que podría estar perfectamente puesto en los libros de teología, pero extrañamente no aparece. Hay estudios profundos de los ángeles, hay estudios en profundidad, digamos, acerca del Pentateuco, del arca, digamos, del pacto y todo eso, pero acerca de la bendición, prácticamente nada. A nosotros nos ha costado mucho encontrar información y gente que ha profundizado, que Dios le ha revelado. Tomamos esas palabras de Dios que Dios le ha dado a otros y las hemos ido adaptando y tomando para nosotros. Pero la bendición es algo que sale desde el principio y está hasta el final. Las últimas palabras del Señor cuando estaba, digamos, ascendiendo, cuando fue llevado hacia la nube, fue bendecir a sus discípulos. Si ustedes leen Gálatas, dice que él, digamos, soportó la maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Esa es la importancia de la bendición. Dios nos sacó de maldición y nos lleva a la bendición. Por eso que dice el Señor, bendice a todos, incluso al que te maldice, bendícelo. Bendícelo. Oiga, este compadre violó y mató a mi hija y yo debo bendecirlo. Es fuerte lo que le voy a decir, pero sí. Porque tú no estás bendiciendo el acto. Tú estás bendiciendo la imagen de Dios en él. Esa imagen de Dios que todavía existe, aunque sea un violador, un asesino, un pedófilo, ahí está la imagen de Dios. Y mientras Dios no diga otra cosa, sigue estando la imagen de Dios. Y tú lo puedes bendecir. ¿Me entiendes? Tú bendices la imagen de Dios, bendices a Dios mismo. Hay hombres que han dicho, pero ¿cómo si yo voy a... ¿Cuánto se llama? Dios me va mal porque yo maldigo a este hombre que hizo tal o cual cosa. Sí, lo que tú estás haciendo es maldecir la imagen de Dios. Por eso que Dios te impide que tú maldigas. Dios te dice que tú bendigas a todos. Y la bendición no es algo que se pueda, ¿cuánto se llama? Negar. Si alguien viene y te dice, bendíceme, bendíceme. ¿Y cuál es la bendición que yo le puedo dar a un pecador? ¿Alguien que está lejos de Dios? ¿Cuál es la mayor bendición que uno puede darle? Que conozca al Señor. Insisto, no vas a bendecir sus actos, vas a bendecirlo para que Él conozca al Señor, para que Él tenga la oportunidad de arrepentirse, para que Él pueda ser salvo. Me sigue leyendo, entonces cambia el corazón, porque nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos bendijo. ¿Quién soy yo para no bendecir si Él me dice que bendiga? ¿Quién soy yo? Amén. Y eso limpia y sana el corazón. Porque a todo aquel que te ha hecho mal, tú eres capaz de bendecirlo. Y cuando tú lo bendices, sana tu corazón. Eso no significa que tú, digamos, te entregues completamente a la otra persona en términos de hacer lo que la otra persona diga. Si alguien te estafó, tú puedes bendícelo, yo te bendigo, que te vaya bien en la vida. Y Dios te bendice a ti. ¿Acaso la palabra de Dios nos dice que si vas a una casa y le entregas tu paz, si la casa no es digna, ¿qué pasa con esa paz? Se vuelve a ti. Si tú bendices y la otra persona no es digna, no recibe la bendición, ¿qué pasa con la bendición? Vuelve a ti. Dios te bendice a ti, porque Dios tiene un trato contigo. Amén. A ti te pide que bendigas. ¿Me sigue la idea? Eso es más o menos el tema. No es fácil de poder entender hasta que uno no empieza a practicarlo y a profundizar en esto. El tercer punto, el tercer taller es bendecir a los hijos. Y aquí la idea es que se les enseñe, primero era aprender todo lo que es la bendición. Una vez que ya sabemos todo lo que es la bendición, entonces ahora vamos a preparar una bendición para nuestros hijos. Y esa es la bendición que nosotros después vamos a dejar publicada para ellos. Y las vamos a escribir. Y las vamos a redactar. Y le vamos a decir, esta es la bendición.
Ese es un periodo de reflexión, es un periodo de oración, donde le vamos a pedir al Señor qué es lo que tú quieres que le escriba a mi hijo, porque piensa en lo importante de la bendición. Si usted da una bendición a su hijo, esa bendición lo va a seguir. Y él va a ser bendecido o va a ser bendito por causa suya, porque usted lo ha bendecido. Por lo tanto, usted va a tener padre que ha bendecido a su hijo, ha bendecido a su hija. Y él va a tener su bendición. ¿Me sigue la idea? Es como, por ejemplo, el padre habrá bendecido al hijo pródigo y se fue. Yo creo que sí. Yo como padre lo habría bendecido. ¿Cómo le vas a desear que le vaya mal a mi hijo? Que te vaya bien. Y que el Señor, digamos, te pueda guiar a su luz. ¿Y qué pasó con el hijo? El Señor le dio su luz. ¿Cierto? No fue instantáneo, pero volvió. ¿Ya? Y el tema, bueno, la bendición en los diferentes etapas de la vida, que lo vamos a tocar eso. Hay muchos momentos donde uno puede bendecir a los hijos, no solamente una sola ocasión. Al nacer, en la infancia, en la pubertad, y esta foto que me gusta, cuando se casa, que nunca me han visto tan elegante, ¿no? Cuando se casó mi hija. El cuarto es cómo conquistar el corazón de los hijos. Esto es un tema difícil. Porque una de las cosas que va a ocurrir es que tú le puedes enseñar cosas a tus hijos y ellos te pueden decir, sí, sé que hacer. Tú le puedes poner reglas a tus hijos en la casa, sí, ok. Pero los hijos tendrán libertad un día. Ellos no siempre te van a tener. No siempre van a estar bajo tu techo. No siempre tú los vas a supervisar. Entonces, si no conquistas su corazón, ellos van a actuar de acuerdo a su corazón. Y si su corazón es rebelde para lo que tú le enseñas, así van a actuar. Rebelde para lo que tú le enseñas. Pero si tú conquistas su corazón, van a actuar en donde quiera que vayan, su corazón va con ellos. El corazón que tú conquistaste. ¿Me sigue la idea? Y van a actuar bajo esos principios, con ese corazón. Por eso es que vamos a cubrirlos de tal forma que cuando entren a la universidad o le hablen cosas, alguna cosa extraña, alguna cosa que les cause incredulidad, les cause, digamos, que tiendan a perder la fe, ellos van a acudir a nosotros. Ellos se van a acercar porque hemos conquistado su corazón. Conquistando el corazón de los hijos. ¿Cómo conquistarlos? El taller 5 es los padres como agentes de Dios. ¿Qué parte ocupan los padres como agentes de Dios en los hijos de identidad y destino? Identidad, ¿quién soy? Hijo de Dios, sí, pero aclarémoslo mejor, digamos. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y una interrogante gigantesca que se hace en la gente hoy, incluso en la edad adulta. ¿Quién soy en este mundo? Identidad. Si nosotros no le plasmamos la identidad de Dios a nuestros hijos, el enemigo le va a plasmar su propia identidad. Tenemos dos opciones. O nosotros le entregamos la identidad a nuestros hijos, o el enemigo le va a entregar su identidad. ¿Ok? Por eso que en nosotros está el poder de hacerlo. Si no lo hacemos, lo hará otro. Es como si yo no le enseño a mi hijo, la televisión le enseñará. Si yo no le entrego la identidad de Dios, y para eso debo entender bien el concepto y la idea de identidad. Y destino, propósito. ¿Para qué? ¿Para qué existe? ¿Qué importancia tiene en la vida? Es como cuando yo me enfrento y digo, oye, tengo cierta edad. ¿Cuál es mi propósito en la vida de aquí a los próximos años, a los pocos años que me pueden ir quedando? ¿Se fijan? Propósito. Si tengo propósito, yo me puedo entregar, puedo encomendarme a Dios, puedo tener fe, puedo luchar, puedo conseguir e ir en pos de ese propósito. Si no tengo propósito, apunto para cualquier lado.
Es como cuando, por ejemplo, el pastor nos dice, este año vamos a tener crecimiento, ¿cierto? Hay un propósito. Entonces las cosas que se hacen van en función de ese propósito. Lo que se puede hacer tiene alguna relación con ese propósito. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Identidad y propósito y destino. El sexto taller tiene que ver con la intercesión. Aquí hay una palabra muy potente. Está en Lamentaciones, dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón entre la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mire afuera, ¿cuántos jóvenes andan deambulando? Sin sentido, sin propósito, sin destino. Desfallecen de hambre, no hay palabras espirituales en sus vidas. Y uno dice, ¿nuestros hijos están lejos de eso? ¿Cuántos van a los discos? ¿Cuántos van a buscar propósitos, digamos, en otras cosas que no son en la palabra de Dios o en una comunión con el Señor? ¿Se fijan? ¿Cuánto no se llenan sus corazones con otras cosas? Espero no estar muy lento. Y finalmente las relaciones especiales, relaciones con los hijos especiales. Cuando nos enfrentamos a hijos drogadictos, hijos, digamos, homosexuales, o hijos, digamos, transgéneros, hijos, digamos, que están metidos en algún tipo de adicción. ¿Cómo enfrentar esa realidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es entonces, son los talleres que vamos a trabajar. Todos, lamentablemente por tiempo, no podemos hacerlo muy en profundidad, pero nos vamos a darles todo ¿cuánto se llama? La base, para que si alguien quiere profundizar pueda ir haciéndolo.